Como ya saben, lo primero de la clase siempre es lo mismo. La idea es que esta clase la puedan ver sus compañeros, el resto de sus compañeros, eh, después de que de veras suceda. Entonces, esta clase tiene que ser grabada. ¿Alguno de ustedes tiene algún inconveniente con que la clase esté siendo grabada? No, profe, tranquilo. ¿No? Listo. Perfecto, muchísimas gracias. Ya entonces está aquí comenzando la grabación de la clase. Bueno, para comenzar, muchísimas gracias otra vez por sus trabajos. Lo mismo ustedes, como se los he dicho a lo largo de todo el año, han sido los cursos más juiciosos en la entrega de los trabajos, y eso me alegra mucho. No solo porque los han entregado, sino porque los han entregado además muy bien hechos la mayoría de ustedes. No falta como siempre uno que otro que no se toma en serio nunca los trabajos, pero no es la generalidad. La mayoría de ustedes hicieron unos muy buenos trabajos otra vez, entonces se los agradezco mucho. Eh, lo mismo, hay mucho potencial en lo que ustedes me entregan, me alegra mucho ver que tienen tantas capacidades para, para la creación poética, me alegra mucho. Eh, Sin embargo, pues les tengo una buena noticia en ese sentido. A ustedes que son tan amantes de la poesía y tan amantes de escribir poesía, tanto de forma libre como este último ejercicio, como los que hemos tenido antes en los que han sido de forma estricta, pues yo sé que ustedes le cogieron un amor muy especial a escribir poesía. Entonces les tengo la buena noticia de que esa clase que vimos la última vez, hace 15 días, ya es la última que vamos a ver en el año de poesía. Estas, perdón, las clases que quedan del año, que a propósito ahorita les tengo una noticia sorprendente, pero se las daré al final. Las clases de ahora en adelante van a ser únicamente de narrativa, es decir, lo que van a leer y lo que van a escribir ya no va a ser poesía, sino van a ser novela. Va a ser novela y lo que van a tener que escribir va a ser en prosa, entonces ya no hace falta tener que pensar en poesía ni nada, sino únicamente del género narrativo. Entonces, es una noticia para que también vean que ya no más poesía, que cansadera este man con poesía, poesía para arriba y para abajo. Ya, hasta aquí llegamos con el trabajo del género lírico. Sin embargo, hoy vamos a comenzar con un tema que, mejor dicho, van a amar, así como lo amo yo, que lo amo con todo mi corazón, y tiene que ver con el nacimiento de la novela moderna que tuvo su nacimiento en España. Obviamente les recuerdo que todo este año hemos estado trabajando y vamos a seguir trabajando literatura española. Entonces, la novela moderna, tal y cual como se la conoce hoy en día, nació en España a comienzos del siglo XVII, más exactamente en 1604. Se darán cuenta que hay un regreso en el tiempo muy impresionante, ¿no? De que luego que estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, sí nos vamos a devolver un poquito a comienzos del siglo XVII, pues porque ahí se da el nacimiento de la novela moderna y pues porque este tema en particular me parece que es muy importante. Me parece que ustedes, los chicos, le tienen mucha pereza a este tema que vamos a trabajar, pero pues tiene que ver con que tiene mala reputación y tiene que ver con que no se ha sabido manejar muy bien con los jóvenes a lo largo del tiempo. Sin embargo, me parecería muy injusto que habláramos de la primera, que no habláramos de la primera novela moderna en clase, porque yo sé que si no la trabajamos acá, si ustedes no la leen conmigo, no la van a leer en ningún otro momento. Estoy seguro. Se los puedo asegurar que si no la leen conmigo esta novela, que ahorita les doy el nombre, no la van a leer en ningún lado. No les digo el nombre todavía porque les repito, se presta para predisposición. Si no quiero que se me predispongan, que se vayan aburriendo y que muchos se empiecen a concentrar en mirar el Facebook mientras yo hablo como una lora mojada. Entonces no quiero que hagan eso, entonces todavía no les voy a decir el nombre de la novela, se los voy a decir de hecho al final. ¿Listo? Eh, Sin embargo, de todos modos, hay que empezar por hacer como siempre un contexto histórico de qué es lo que está pasando y eso es lo que voy a comenzar a hacer en este momento. Vamos a ver, listo. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Ahí están viendo la pantalla.
¿Están viendo lo que estoy compartiendo? ¿Sí o no? Necesito que me conteste. Sí, señor. Sí, señor. Vale, muchas gracias. No me voy a demorar en esto. Otra buena noticia, esta primera clase de este tema va a ser bien cortita. Para la próxima clase hay tantas buenas noticias que, en fin, pero no me voy a adelantar. En fin, esta primera clase va a ser muy cortica porque es precisamente eso, un contexto histórico muy rápido de este tema que está acá, si esto se destrabara algún día. Ya. ¿Qué es esto? Del siglo de oro español y el nacimiento de la novela moderna. Luego de todo lo que habíamos leído, o sea, nos vamos a devolver un poquito en el tiempo a todo lo que habíamos leído y trabajado de los caballeros andantes, que yo sé que a ustedes les gustó muchísimo. Y de testimonio de eso fueron sus trabajos finales de primer periodo. Estamos en esa época de narraciones extraordinarias y de caballeros andantes, y después de eso sigue, o se da paso al siglo de oro español, que como su nombre lo indica, es una época de explosión creativa en España, ¿sí? Es una época en la que se dan muchas realidades a nivel social en España que permiten que el imperio español crezca mucho. En esa época todavía se le consideraba imperio español, pues porque tenía toda una cantidad de colonias en América y en el Pacífico, en el sudeste asiático también, en las Filipinas y cosas así. Pero se le llamaba el imperio español, y entonces estaba siendo muy fructífero precisamente por eso, porque tenían muchísima plata. Toda la plata que se robaron de acá con la conquista, se estaban ellos enriqueciendo en España. Entonces fue una época muy provechosa y muy próspera para el imperio español. Entonces, ese siglo de oro nace en medio de esa prosperidad. Sí, ese siglo de oro nace de la prosperidad económica del imperio español. Bueno, económico, pues, nace de esa prosperidad económica. Como les había dicho antes, eh, la época previa al siglo de oro español pues estuvo marcada por las invasiones de los musulmanes a la península ibérica, mucha guerra por todas las cruzadas que se presentaron en la época también, que fueron varias y en diferentes épocas, en fin. Era un periodo bélico muy intenso, y lo fue incluso hasta bien entrado el siglo XIV y el siglo XV. Pero luego, con el descubrimiento de América y con el establecimiento de las colonias españolas de ultramar, es decir, ultramar, como su nombre lo indica, del otro lado del mar, empezó una estabilización de la vida cotidiana en España. Sí, entonces ya la gente no estaba tan requete ocupada bregando a sobrevivir. Ya no estaban huyendo de sus ciudades porque los invadían los moros, es decir, los musulmanes. Eh, ya no tenían que estar a cada rato respondiendo a los reclutamientos que hacían los reyes y los sacerdotes, que eran los que hacían los reclutamientos en esa época. Y surge un elemento que parece una cosa intrascendente, que parece una cosa pendejísima, pero o sea, antes del siglo de oro, algo que contribuye al nacimiento del siglo de oro es, voy a poner en mayúscula, el tiempo libre. Al día de hoy, con la situación en la que estamos en esta época, pues suena muy raro, ¿no? Hablar de que no exista el tiempo libre, de que no exista el ocio, porque últimamente los últimos 4 meses y pico no hemos estado haciendo sino eso, ocio. Pero en esta época, en todo el mundo, es ese tiempo libre en el que uno puede hacer lo que le dé la gana, por eso se llama tiempo libre. No existía tal cosa. No existía tal cosa porque en esa época tan compleja a nivel social y a nivel económico en Europa, si uno no estaba trabajando, pues si dejaba uno de trabajar, se moría uno de hambre. A excepción obviamente de los nobles y los reyes, que esa gente sí siempre tuvo tiempo libre. La gente del común no tenía tiempo libre, o estaba trabajando, o estaba comiendo, o estaba durmiendo, o estaba tirando, porque era lo único que hacía.
Por eso por eso la población sufrió una explosión demográfica en Europa también en la época, pero en fin, ese no es el tema. Eh, no había un tiempo libre, no había un tiempo libre. Cuando se estabiliza la situación política en España y en la península ibérica, y todo el mundo empieza a ver el resultado de la conquista de América, pues hombre, ya no hay que estar trabajando todo el tiempo para morirse de hambre, porque ya hay un poco más de prosperidad, ¿sí? Queda un poquito más de disponibilidad. Están llegando muchísimos recursos de estas colonias de ultramar. Se están encontrando muchísimas vainas que son buenísimas. Por ejemplo, una cosa que es tan importante para nuestra vida, aún hoy en día, más de 400 años después, que más de 600 años después es la cosa. Es la papa, por ejemplo, es una vaina imprescindible para nuestra vida, llega a Europa como resultado de la conquista. La papa es un producto americano, de aquí del continente americano, que se lo llevan a Europa. Eso no existía por allá. Es una vaina que aguanta temperaturas, es una vaina súper nutritiva y que crece relativamente rápido, que es fácil de sembrar y de cultivar. Todas estas cosas que parece que no tienen mucha relación, tienen como consecuencia que surge el tiempo libre, porque entonces ya no tocaba estarse de sol a sol cuidando los cultivos, sembrando, deshiervando, no, porque la papa, por ejemplo, con muchos otros, el maíz, por ejemplo, también es otro descubrimiento impresionante. Ya no tocaba estar de sol a sol cultivando, trabajando en la tierra, ya quedaba un poquito más de tiempo, porque a media mañana, pucha, acabé, ya acabé lo que tenía que hacer, lo que tenía que arreglarle aquí a estas papas o a este maíz, ya acabé. Entonces, nace el tiempo libre para todas las esferas de la sociedad, ¿sí? Porque antes, como les decía, los reyes obviamente solo vivían haciendo ocio, vivían en tiempo libre, pero pues para la gente del común nace el tiempo libre. Eh, esa prosperidad, entonces, siguiendo con este contexto histórico, también facilita el acceso a la educación. De pronto, ahora sí, no de todo mundo, pero sí de ciertos sectores que no tenían acceso a la educación. Los nobles siempre han tenido acceso a la educación. Pero pues con este advenimiento de la prosperidad económica fruto de la conquista, muchísimas otras personas que no tienen acceso a la educación empezaron a llegar a ello. ¿Sí? Hay una explosión de universidades también en Europa muy grande, fruto de toda la plata que están robando de las colonias, porque recuerden que eso es claro, los imperios de hoy en día, en gran medida, fueron en sus orígenes fundados a partir de los recursos de las colonias. Pero en fin, entonces de toda esa plata que llegó pudieron hacer nuevas universidades y todo eso. Hubo un cambio mental que yo sé que ustedes ya han visto en clases anteriores con el nacimiento del humanismo y el renacimiento y tiempo después la ilustración. Pero la gente se empezó a educar más, mucha más gente se empezó a educar de la que se educaba antes. Antes solo se educaban los que tenían mucha plata. Con esta prosperidad económica se empieza a educar mucha más gente, ¿sí? Y ya entonces no es una parte exclusiva, siguen siendo poquitos, pero ya no es una parte muy mínima, muy exclusiva, sino que ya hay un acceso mucho más amplio a la educación y a la educación superior también. Nacen también estudios de gramática, en fin, muchísimas cosas, y ahorita no me voy a meter en ese detalle porque me demoró 2 horas. La idea es que esta clase, como les dije, es muy cortica porque es de contexto histórico. Entonces se empieza a educar la gente. Finalmente, surge uno de los inventos que para personas como yo, que estamos agradecidos, bendecidos, digamos, por el don de la literatura, así como lo están ustedes, que yo sé que son amantes de de toda la escritura. En 1440, ¿qué pasó con la música? En 1440 surge la invención de la imprenta. Yo les había contado, ¿se acuerdan que ustedes sufrieron eso también cuando hicieron el trabajo final del primer periodo, que tuvieron que escribir a mano esos caracteres, esas letricas, que yo sé que se divirtieron hartísimo haciendo eso? Esa era la manera que había de escribir en la época. Con la invención de la imprenta en 1440, que no es casualidad que es apenas 20 años después del descubrimiento de América, no es casualidad.
copiar los libros se volvió muchísimo más fácil. Sigue siendo mucho más difícil de lo que es ahora, pero en comparación es mucho más fácil, porque se armaban, agarraron pequeñas letricas de metal y las ponían en una plancha para armar las palabras que habían en esa página. Y luego les pasaban tinta y ponían la hoja encima y apretaban. Y ya, en minutos sacaban una copia de una hoja, de una vaina que ustedes se dieron cuenta que uno se demora buen tiempo hasta que uno escribe a mano todo lo de todos los textos y con esa letra que es bien complicada de hacer. Eso se demoraba horas escribir una sola página. Con la invención de la imprenta, eso salían en un momentico. Los libros salían en un momentico. Entonces, eh, eso hizo que se facilitara mucho más la creación y la difusión de la literatura. En relación con la invención de la imprenta, surge entonces, llamémosla entre comillas, porque no es tanto así, pero llamémosla entre comillas democratización, si se escribe bien. La democratización de la literatura, entre comillas. ¿Por qué? Porque escribir un libro a mano es muy demorado, lo que quiere decir que además es muy caro. Cuando llega la imprenta y copiar libros es muchísimo más fácil, muchísimo más rápido, quiere decir también que es muchísimo más barato. Entonces ya no solo los de mucha plata pueden comprar libros, muchísima más gente puede comprar libros, mucha más. Esa misma gente que antes no se podía educar, es lo que está aquí del acceso a la educación. Esa misma gente que antes no se podía y ahora sí se puede educar, es esa misma gente que antes no tenía plata para comprar libros y ahora sí. Esa misma gente que antes no tenía tiempo libre, ya no para leer, sino para cualquier otra cosa, no tenían nada de tiempo libre, ahora tienen tiempo libre y tienen los recursos, tienen la educación para comprar un libro. Entonces, a consecuencia de todo eso hay una democratización de la literatura, mucha más gente empieza a consumir literatura. Este es el nacimiento de la literatura moderna, no de la novela moderna, es otra cosa, sino de la literatura moderna, que ahora casi cualquiera puede tener acceso a ella. Y muchísima gente quiere tener acceso a ella. Tristemente es una cosa que no pasa hoy en día. Estamos, en ese sentido estamos más atrasados de lo que estábamos en esta época premoderna. En fin. Eh, entonces, y esto sí ya es eso ya es un suceso de mercado que no tiene mucho que ver con la literatura, pero que igual es muy importante. Hombre, si la gente quiere comprar literatura, pues hay que hacer literatura para que la gente compre, porque ahí hay plata, ahí está el negocio. A ver, porque esa era la clase de cosas, esa era la clase de ocio, la clase de entretenimiento más fácil de comprar. Estaba la música, pero esa todavía era mucho más complicada de conseguir, había que pagar para ir a una sala de conciertos, y eso era muy caro. ¿Sí? Para la pintura también, las pinturas eran y son todavía una cosa prohibitiva por el precio. Entonces las muestras culturales que quedaban disponibles para que lo comprara la gente era la literatura. Ahí estaba el negocio. Entonces hubo una explosión productiva en la literatura de la época. Todo el mundo empezó a escribir y a vender sus libros. ¿Sí? Y es esa misma gente que ahora se puede educar, gente que está estudiando en la Universidad de Salamanca, que es la universidad más vieja del mundo, gente que está yendo a otros países europeos a estudiar que antes no podían hacerlo. Entonces hay una explosión creativa y lo mismo, esta prosperidad de España le llena al imperio español de muchísimo orgullo. Y entonces empiezan a formar una tradición literaria muy impresionante, muy, muy impresionante, que hasta el día de hoy se reconoce y por eso se llama el siglo de oro. Porque la gente tiene todo esto que está acá, tiene plata, tiene tiempo, tiene educación y tiene los medios. Y empiezan a leer y empiezan a escribir. Y por eso se llama el siglo de oro, porque salieron muchísimas obras y muchísimas obras muy buenas. Entonces salió Francisco de Quevedo, salió Góngora, salió Lope de Vega, salió Calderón de la Barca, salió muchísima, muchísima gente que obviamente ahorita no vamos a ver. Pero entonces se llama el siglo de oro por eso, porque es abundante y es riquísima. ¿Sí? Es muy, muy buena. Es muy, muy buena la literatura de esta época y es muy compleja. Es una tristeza que pues por estas situaciones no pudimos hacer
este ejercicio del siglo de oro como hubiera querido. Este proceso del siglo de oro es muy divertido porque es una la poesía del siglo de oro, por ejemplo, es complejísima, es muy compleja, tiene que tener muy parecidos a los mesteres de clerecía, que tal vez lo recuerden, tiene que ver mucho con, con los versos alejandrinos, es decir, versos de 14 sílabas exactos y que tienen que tener una rima abrazada de forma A-B, es decir, que el primero rime con el tercero, el segundo con el cuarto, en fin, es muy divertido. Yo me divierto mucho viéndolos sufrir a ustedes cuando escriben contando sílabas, pero pues estuvieron de buenas. Este año no pudo ser, así como tampoco los pude poner a grabarse. Pero ya el otro año me desquito. Digo, ya el otro año miramos qué pasa con ayuda de Dios. El caso es eso. Este es el contexto del siglo de oro. Este es el contexto en el que nacen los libros de caballería que ya habíamos trabajado y toda esta poesía y el teatro del siglo de oro español, que son muy, muy buenos y que se recuerdan aún hoy en día. ¿Listo? Todo esto, esta democratización de la literatura, que todo el mundo tiene acceso a ella, o pues que mucha más gente, de pronto no todos, pero mucha más gente tiene acceso a la literatura, desemboca probablemente en los primeros movimientos literarios de vanguardia, eh, desemboca en la primera novela moderna, que no es nada más ni nada menos, vamos a poner una nueva diapositiva para que quede el título grande. Esto no me interesa, esto no me sirve. ¿Qué es el ingenioso hidalgo, Don Quijote de la Mancha, que es la primera parte, y el ingenioso caballero, Don Quijote de la Mancha, que es la segunda parte? Esa es la primera novela moderna y eso es lo que vamos a trabajar en estas clases que siguen, ¿no? Ya si hubiéramos estado en clase ya me los imaginaba sus caras de porque les repito, tiene mala reputación, pero ya espero convencerlos, espero poderles demostrar que es, pues personalmente para mí es un libro trascendental, un libro fundacional de lo que soy. Y a nivel general, a nivel universal, es probablemente una de las mejores obras escritas en español y una de las mejores obras escritas, punto, en el mundo, no solo en español. Vamos a ver si consigo convencerlos de eso me voy a, de eso me voy a, eso voy a intentar en las clases que sí. ¿Listo? Bueno, voy a dejar de compartir ahora sí por un momento. Antes de continuar, perdón, antes de continuar, queda claro el contexto literario de la época, queda claro cómo es que está la gente leyendo en esa época, de que tienen la plata, tienen la educación y tienen el tiempo para leer, ¿queda claro eso? ¿O hay alguna pregunta? Sí, profe, tranquilo. Sí, profe. Perfecto. Esto es básicamente un resumencito, son esas tres cosas. La gente tiene tiempo, la gente tiene plata y la gente tiene ganas de leer. Tiene ganas pues porque han sido educados. Es eso, básicamente para que lo tengan muy presente. Entonces, ya básicamente eso era lo que tenía que explicarles el día de hoy porque es apenas el contexto histórico. Ya a partir de la próxima clase le vamos a hincar el diente propiamente dicho al asunto. Y aquí empieza la parte más divertida, que es la que a ustedes más les va a gustar. La tarea. Tres partes de la tarea. Tres partes muy simples que es lo que tienen que hacer para la próxima clase. La primera, una pregunta muy sencilla para ustedes, ya que estamos hablando de esto, ya que este tema tiene mucho que ver con el nacimiento de la novela moderna. Para ustedes, ¿qué es el tiempo libre? Esa es la primera pregunta, así de simple. ¿Qué es el tiempo libre? En primer lugar. Ese es el primero. Segundo, un tema que es sobre el que vamos a parar toda la reflexión acerca del Quijote de las clases que siguen. Para ustedes, no quiero que me consulten nada, que me lo digan con sus propias palabras, porfa. ¿Qué es la locura? ¿Qué significa estar loco? Que sobre ese tema vamos a parar toda la reflexión que vamos a hacer sobre el Quijote. ¿Listo? Esas son el segundo. Y el tercero, que es el más divertido,
Para eso voy a compartir la pantalla otra vez. Vamos a ver si se deja. Oh, no. Listo, ahí ya deben estar viendo mi pantalla. El tercer punto, aquí ya lo están viendo, miren, en el Schoology. Ya está subido ahí. Van a leer el primer capítulo de la primera parte de Don Quijote de la Mancha. La ventaja de Don Quijote es que está dividido en capítulos muy corticos. Entonces, silencio YouTube, te digo. Entonces, pues es fácil de trabajar en ese sentido. Esas son las tres cosas que tienen que hacer. Me contestan para ustedes qué es el tiempo libre. Para ustedes qué es la locura, qué significa estar loco. Y tercero, leer el primer capítulo de la primera parte de Don Quijote, que ya está aquí. Lo dejo aquí subido porque siendo la obra que es, el Quijote es muy popular y entonces en internet cualquier cantidad de versiones. Y por lo general la que aparece primero es la versión 1604 del año en que salió. Y juepucha que leer eso es complicado. Entonces les dejo aquí la versión editada, la versión entre comillas moderna. Para ustedes no va a ser moderna, pero créanme que esta es la versión moderna, para que la lean de acá. ¿Listo? La lean de aquí, de lo que compartí en Schoology, por favor, para que se enreden lo menos posible. Igual se van a pegar la enredada del siglo, pero pues no hay ningún inconveniente. ¿Listo? Y prepárense porque esta clase no han hablado más que sí, profe, no, profe, claro, profe, buenas tardes, profe, chao, profe, ya. La otra clase sí les va a tocar hablar. Entonces, también para que se vayan preparando psicológicamente. ¿Listo? Aquí está, es cortico. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parrafitos nomás. Eso no es nada, no se demora nada. ¿Listo? Y a partir de esto y de los dos puntitos de la tarea es que vamos a trabajar la próxima clase. ¿Listo? Profe, ¿cuál es el primer punto? ¿Cuál es el primer punto? Sí, señor. Para ustedes, ¿qué es el tiempo libre? Ese es el 1. ¿Qué es el tiempo libre? 2, ¿qué es la locura? ¿Qué significa estar loco? Y 3, leer este primer capítulo de Don Quijote, que ya está ahí en Schoology. ¿No? ¿Alguna pregunta acerca de la tarea? ¿No? Perfecto. No, También profe. esa era otra intención de que esta primera clase fuera cortica, porque de ahora en adelante el asunto va a ser bien interesante, va a ser bien divertido. Yo me voy a entretener mucho. Bueno, yo siempre me entretengo mucho en mi clase, pero va a ser todavía más entretenido, más sabroso este trabajo. ¿Listo? Bueno, ese era uno de los avisos que vamos a leer, el Quijote. Otro de los avisos, por favor, estuve revisando, ya ahora sí, cerrando la clase de hoy y hablando de la clase en general. Los que, perdón, tenían que entregar recuperaciones, muy poquitos. Y ya se acabó el tiempo. Grave la cosa. Grave la cosa. ¿Mm? Porque, hombre, porque ya no les queda más tiempo. La nota que quedó de primer semestre, ya, esa fue. Si no entregaron recuperación. Y eso es preocupante. Eso es muy preocupante. Porque eso quiere decir que entonces este segundo semestre tienen que esforzarse bastante, tienen que trabajarle juiciosamente y tienen que trabajarle bastante con un tema que no se los voy a negar, es un tema que exige dedicación, como es la lectura del Quijote. No les voy a decir que es fácil, porque fácil no es. No es muy difícil tampoco. Yo voy a tratar de que no lo sea, pero fácil no es. Entonces, es un trabajo muy juicioso el que tienen que hacer este segundo semestre. Todavía más si no hicieron la recuperación de primer semestre. Y eso es preocupante. Y es además preocupante porque de seguir así la situación como está, la situación del aislamiento, quiero decir, cuando termine esta clase del día de hoy, van a quedar 5 clases conmigo. Sí, esa dejo que les cale esa información, que les llegue.
Con esta de hoy son 6 clases las que quedan de este año de lengua castellana. O sea que cuando termine esta van a quedar 5. Lo que quiere decir que si no recuperaron, se están jugando mi materia de lengua castellana en 5 clases. Y en 5 clases virtuales, que todos sabemos los pros y los contras de estas clases virtuales. Que yo he tratado de que sean lo mejor posibles, ¿no? Pero pues tienen sus pros y sus contras. Entonces, ojo, les dejo ese aviso porque necesito que lo tengan muy presente, porque las 5 clases que quedan son muy importantes. Siempre y cuando siga la situación del aislamiento como sigue, si se resuelve todo y cambiamos, bueno, el panorama cambia. Pero hasta ahora, si sigue el panorama como está, quedan 5 clases de lengua castellana. Y se están jugando, entonces, si no recuperaron, se están jugando en esas 5 clases todo el año de lengua castellana. Para que lo tengan muy presente, chicos. Sobre todo los que no entregaron recuperación. Y todos en general, para que tengan muy presente eso. Porque si normalmente cuando estamos en clase, en presenciales en el colegio, ustedes se desinteresan y cuando parpadean 2 veces y ya último periodo, juepucha, ya no hice nada, ahorita va a estar peor porque quedan solo 5 clases. Entonces ténganlo muy presente, ¿listo? Como les dije en la clase pasada, es cuestión de actitud, es cuestión de disposición, ¿listo? Es cuestión de estar dispuestos a estar presentes, dispuestos a hacer las cositas juiciosamente, así como lo han hecho. Porque les recuerdo que ustedes han sido los cursos más juiciosos, al menos conmigo, al menos en mi clase, y se los agradezco mucho. Eso es, ese era el panorama. Miren, eso menos de 40 minutos de clase. Los dejo entonces, que comiencen esa lectura tan sabrosa del Quijote. Nos vemos dentro de 15 días con ayuda de Dios otra vez en clase. ¿Listo? Cualquier pregunta que tengan, ya saben, me la pueden escribir. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer. Y si no, ya se pueden ir, ya pueden salir a descanso. Que estén muy bien. Se cuidan mucho. Un abrazo para todos y hasta luego. Bueno, profe, chao, profe. Chao, Chao. profe. No, profe, gracias. Luego, que estén muy bien.